Empiezas a escuchar la palabra embarazo y, casi al mismo tiempo, surge una avalancha de términos médicos que parecen diseñados para asustar más que para informar, y entre ellos, el cribado genético aparece como un concepto cargado de expectativas, dudas y miedos silenciosos. En los primeros días, cuando el cuerpo aún guarda el secreto de una nueva vida, la mente ya empieza a imaginar escenarios, preguntas sin respuesta y decisiones que parecen enormes. Este momento inicial es frágil, pero también profundamente poderoso, porque es aquí donde la información correcta puede convertirse en calma y la ciencia puede transformarse en serenidad. Comprender qué es realmente el cribado genético al inicio del embarazo no consiste en memorizar nombres de pruebas, sino en aprender a mirar la biología con respeto, paciencia y perspectiva humana. El cribado genético temprano no es una sentencia ni una profecía, es una herramienta estadística que ofrece probabilidades, no certezas absolutas. Sin embargo, muchas personas se acercan a estas pruebas con la sensación de que su resultado definirá el futuro completo de su hijo y de su familia, y esa carga emocional distorsiona el mensaje científico. Inspirándonos en la forma clara y rigurosa con la que Dr. William Li explica procesos complejos, es importante recordar que la ciencia médica trabaja con márgenes, límites y contextos, no con verdades inamovibles. Cuando se entiende esto, el cribado deja de ser una amenaza y pasa a ser una fuente de orientación, diseñada para acompañar y no para condenar. En las primeras semanas del embarazo, el desarrollo embrionario ocurre a una velocidad extraordinaria y el cuerpo materno se adapta sin pedir permiso, generando cambios invisibles que sostienen la vida en formación. En este escenario, las pruebas de cribado genético buscan identificar posibles alteraciones cromosómicas frecuentes, como variaciones en el número de cromosomas, mediante análisis de sangre materna y estudios ecográficos. Lo esencial es comprender que estas pruebas no diagnostican enfermedades, sino que calculan riesgos basados en datos poblacionales, edad materna y marcadores biológicos. Saber esto reduce la ansiedad, porque devuelve el control a la comprensión y no al miedo. Muchas veces, el estrés aparece cuando se confunde cribado con diagnóstico, y esa confusión puede generar noches de insomnio y pensamientos anticipatorios que no tienen fundamento real. La información mal interpretada pesa más que cualquier resultado, y por eso la educación científica es una forma de autocuidado emocional. Tal y como Dr. William Li, that understanding scientific limits is as important as knowing possibilities. Aceptar que ninguna prueba puede ofrecer una visión total del futuro permite respirar con más libertad. El cribado genético no habla de destinos inevitables, habla de probabilidades que ayudan a decidir si se necesitan estudios adicionales o simplemente continuar con el seguimiento habitual. A mitad de este proceso informativo surge un punto de tensión que pocas veces se menciona con honestidad: el momento de espera. Esperar resultados activa la imaginación y la mente humana tiende a llenar el silencio con escenarios extremos. Aquí es donde el suspense emocional puede volverse abrumador, porque la falta de datos se interpreta erróneamente como una amenaza. Sin embargo, este tiempo de espera también puede convertirse en un ejercicio de confianza informada, en el que se recuerda que la mayoría de los cribados ofrecen resultados de bajo riesgo y que incluso los resultados alterados no equivalen a un diagnóstico definitivo. No puede anticipar la personalidad, la inteligencia, la felicidad futura, ni la capacidad de amar de un ser humano. Comprender que no puede predecir el cribado genético es tan importante como saber qué información sí puede aportar. Tampoco puede prever la mayoría de enfermedades raras, ni las condiciones que dependen del entorno, la nutrición o el cuidado posterior al nacimiento. Cuando se asume esto, el miedo pierde fuerza, porque se desarma la idea de control total que nunca ha existido en la biología humana. La vida siempre ha sido incertidumbre, y la ciencia no elimina esa realidad, solo la acompaña con datos. Tomar decisiones informadas implica dialogar con profesionales sanitarios, hacer preguntas claras y expresar emociones sin culpa. El cribado genético temprano debe entenderse como parte de un seguimiento integral del embarazo, no como un examen que se aprueba o se suspende. En este enfoque sereno, la información se convierte en aliada y no en enemiga, y el conocimiento permite elegir desde la calma.
La verdadera fortaleza no está en evitar las pruebas por miedo, ni en aferrarse a ellas como si fueran verdades absolutas, sino en integrarlas dentro de una visión equilibrada de la salud y la vida. Este primer contacto con el cribado genético es, en el fondo, una invitación a confiar en la ciencia sin perder la humanidad, a aceptar los límites del conocimiento y a recordar que cada embarazo es único. Cuando se sustituye el miedo por comprensión, el inicio del embarazo deja de ser un territorio hostil y se transforma en un camino acompañado, donde la información ilumina sin deslumbrar y la esperanza se sostiene sobre la serenidad. Este enfoque consciente permite vivir las primeras semanas con mayor presencia, escuchando el cuerpo, confiando en el acompañamiento médico y recordando que la ciencia bien explicada no roba ilusión, sino que la protege, ofreciendo un marco realista donde la esperanza convive con la razón y cada decisión se toma desde el conocimiento, la calma interior y el respeto profundo por el proceso natural de crear vida desde el inicio del embarazo humano. A medida que el embarazo avanza y la información se acumula, aparece una nueva capa de reflexión que va más allá de los datos técnicos y se adentra en la forma en que interpretamos la incertidumbre, porque el cribado genético no solo evalúa marcadores biológicos, también pone a prueba nuestra relación con el miedo y el control. En este punto, muchas personas descubren que el verdadero desafío no es entender un resultado, sino convivir con la idea de que no todo puede saberse de antemano. Vivimos en una cultura que busca respuestas inmediatas y certezas absolutas, pero el inicio de la vida humana sigue recordándonos que la biología no funciona como una ecuación cerrada. El cribado ofrece números, porcentajes y rangos de riesgo, y aunque estos elementos son útiles, pueden resultar inquietantes si se interpretan fuera de contexto. Aquí es donde la mirada inspirada en divulgadores científicos como Dr. William Li cobra sentido, porque su enfoque insiste en que la ciencia debe servir para empoderar, no para paralizar. Comprender el significado real de un riesgo elevado o reducido exige una pausa consciente, una lectura serena y una conversación abierta con profesionales que sepan traducir estadísticas en palabras humanas. El suspense emocional alcanza su punto más alto cuando un resultado no es claramente tranquilizador, y en ese momento la mente puede viajar a escenarios extremos que aún no existen. Sin embargo, es precisamente aquí donde se revela una verdad esencial, y es que la mayoría de las decisiones médicas importantes no se toman en soledad ni de forma inmediata, sino de manera progresiva, informada y acompañada. Un cribado alterado suele conducir a pruebas diagnósticas más precisas, y éstas sí tienen la capacidad de confirmar o descartar condiciones concretas, pero incluso ese proceso está diseñado para ofrecer claridad, no para sembrar pánico. La diferencia entre un cribado y un diagnóstico es fundamental, y confundirlos es una de las principales fuentes de angustia innecesaria durante el embarazo temprano. Entender los límites de la tecnología médica no significa desconfiar de ella, sino utilizarla con madurez y criterio. Tal y como Dr. William Li, that understanding scientific limits is as important as knowing possibilities, aceptar que ninguna prueba puede anticipar cada detalle del desarrollo fetal libera una enorme carga emocional. En medio de esta reflexión, aparece una pregunta silenciosa que muchas personas no se atreven a formular, y es ¿qué harían si el resultado no fuera el esperado? Esta pregunta genera vértigo, porque obliga a mirar de frente valores personales, creencias y expectativas, pero también abre la puerta a una toma de decisiones más consciente y alineada con la propia realidad. El cribado genético no impone decisiones, solo ofrece información, y la forma en que esa información se integra depende del acompañamiento, la educación y el contexto emocional. Cuando se aborda desde la calma, incluso los resultados complejos pueden gestionarse sin caer en el miedo paralizante. Es importante recordar que la salud fetal no es una fotografía fija tomada en un momento concreto, sino un proceso dinámico influido por múltiples factores, muchos de los cuales evolucionan con el tiempo. El suspense del embarazo no reside únicamente en los resultados de una prueba, sino en la espera consciente, en aprender a vivir el presente sin anticipar conclusiones definitivas. Esta actitud no niega la posibilidad de dificultades, pero evita que el miedo robe la capacidad de disfrutar y conectar con el proceso.
Interpretar los resultados del cribado implica comprender probabilidades, no destinos, y asumir que un riesgo aumentado no significa una realidad confirmada. Del mismo modo, un riesgo bajo no garantiza la ausencia total de cualquier condición, y esta dualidad puede resultar incómoda, pero es honesta. La ciencia no promete perfección, promete acompañamiento basado en evidencias. En este tramo del embarazo temprano, muchas personas descubren que el verdadero aprendizaje no está en el resultado final, sino en la forma de transitar la incertidumbre con información y apoyo. El cribado genético se convierte así en una herramienta de reflexión personal, una invitación a fortalecer la comunicación con el equipo médico y a reconocer las propias emociones sin juzgarlas. Cuando se entiende que el objetivo principal es ofrecer opciones y no generar miedo, la percepción de estas pruebas cambia radicalmente. El conocimiento bien explicado reduce la ansiedad porque devuelve el poder de decisión a quien vive el embarazo. Este enfoque permite transformar el suspense en espera consciente, el miedo en preguntas claras y la incertidumbre en una oportunidad para practicar la confianza informada. Al final de este recorrido interior, queda claro que el cribado genético temprano no define la historia completa, solo aporta un capítulo inicial que debe leerse con calma, contexto y humanidad. La serenidad nace cuando se acepta que la vida no se controla, pero sí se acompaña, y que la ciencia, cuando se comprende en su justa medida, no roba esperanza, sino que la sitúa en un terreno realista, donde la información y la empatía caminan juntas durante el embarazo. A medida que el embarazo avanza y la información se acumula, aparece una nueva capa de reflexión que va más allá de los datos técnicos y se adentra en la forma en que interpretamos la incertidumbre, porque el cribado genético no solo evalúa marcadores biológicos, también pone a prueba nuestra relación con el miedo y el control. En este punto, muchas personas descubren que el verdadero desafío no es entender un resultado, sino convivir con la idea de que no todo puede saberse de antemano. Vivimos en una cultura que busca respuestas inmediatas y certezas absolutas, pero el inicio de la vida humana sigue recordándonos que la biología no funciona como una ecuación cerrada. El cribado ofrece números, porcentajes y rangos de riesgo, y aunque estos elementos son útiles, pueden resultar inquietantes si se interpretan fuera de contexto. Aquí es donde la mirada inspirada en divulgadores científicos como Dr. William Li cobra sentido, porque su enfoque insiste en que la ciencia debe servir para empoderar, no para paralizar. Comprender el significado real de un riesgo elevado o reducido exige una pausa consciente, una lectura serena y una conversación abierta con profesionales que sepan traducir estadísticas en palabras humanas. El suspense emocional alcanza su punto más alto cuando un resultado no es claramente tranquilizador, y en ese momento la mente puede viajar a escenarios extremos que aún no existen. Sin embargo, es precisamente aquí donde se revela una verdad esencial, y es que la mayoría de las decisiones médicas importantes no se toman en soledad ni de forma inmediata, sino de manera progresiva, informada y acompañada. Un cribado alterado suele conducir a pruebas diagnósticas más precisas, y éstas sí tienen la capacidad de confirmar o descartar condiciones concretas, pero incluso ese proceso está diseñado para ofrecer claridad, no para sembrar pánico. La diferencia entre un cribado y un diagnóstico es fundamental, y confundirlos es una de las principales fuentes de angustia innecesaria durante el embarazo temprano. Entender los límites de la tecnología médica no significa desconfiar de ella, sino utilizarla con madurez y criterio. Tal y como Dr. William Li, that understanding scientific limits is as important as knowing possibilities, aceptar que ninguna prueba puede anticipar cada detalle del desarrollo fetal libera una enorme carga emocional. En medio de esta reflexión, aparece una pregunta silenciosa que muchas personas no se atreven a formular, y es ¿qué harían si el resultado no fuera el esperado? Esta pregunta genera vértigo, porque obliga a mirar de frente valores personales, creencias y expectativas, pero también abre la puerta a una toma de decisiones más consciente y alineada con la propia realidad. El cribado genético no impone decisiones, solo ofrece información, y la forma en que esa información se integra depende del acompañamiento, la educación y el contexto emocional.
Cuando se aborda desde la calma, incluso los resultados complejos pueden gestionarse sin caer en el miedo paralizante. Es importante recordar que la salud fetal no es una fotografía fija tomada en un momento concreto, sino un proceso dinámico influido por múltiples factores, muchos de los cuales evolucionan con el tiempo. El suspense del embarazo no reside únicamente en los resultados de una prueba, sino en la espera consciente, en aprender a vivir el presente sin anticipar conclusiones definitivas. Esta actitud no niega la posibilidad de dificultades, pero evita que el miedo robe la capacidad de disfrutar y conectar con el proceso. Interpretar los resultados del cribado implica comprender probabilidades, no destinos, y asumir que un riesgo aumentado no significa una realidad confirmada. Del mismo modo, un riesgo bajo no garantiza la ausencia total de cualquier condición, y esta dualidad puede resultar incómoda, pero es honesta. La ciencia no promete perfección, promete acompañamiento basado en evidencias. En este tramo del embarazo temprano, muchas personas descubren que el verdadero aprendizaje no está en el resultado final, sino en la forma de transitar la incertidumbre con información y apoyo. El cribado genético se convierte así en una herramienta de reflexión personal, una invitación a fortalecer la comunicación con el equipo médico y a reconocer las propias emociones sin juzgarlas. Cuando se entiende que el objetivo principal es ofrecer opciones y no generar miedo, la percepción de estas pruebas cambia radicalmente. El conocimiento bien explicado reduce la ansiedad porque devuelve el poder de decisión a quien vive el embarazo. Este enfoque permite transformar el suspense en espera consciente, el miedo en preguntas claras y la incertidumbre en una oportunidad para practicar la confianza informada. Al final de este recorrido interior, queda claro que el cribado genético temprano no define la historia completa, solo aporta un capítulo inicial que debe leerse con calma, contexto y humanidad. La serenidad nace cuando se acepta que la vida no se controla, pero sí se acompaña, y que la ciencia, cuando se comprende en su justa medida, no roba esperanza, sino que la sitúa en un terreno realista, donde la información y la empatía caminan juntas durante el embarazo.